La 11 y 4 de noviembre. Uy, está en Una el persona en el piso, ¿ves? piso. Ha muerto en el piso. Ay, pobrecito. A ver, Está en el piso tirado. La gente ya comienza a morir. cállate. Llégueme Colón y Malecón, sí. Colón y Malecón en el Alejandro Man, ya un... Y ahora sí. Con ese cadáver y ese pobre guardia le toca trabajar con él a 3 metros. En la ciudad de la Kennedy. Del Ecuador. Y mientras tanto, el pueblo de a pie, nosotros somos los que pagamos las consecuencias de esto. Y esto está ya claro y traducido en esta emergencia nacional, que los doctores hacen lo que pueden. Y de alguna u otra manera la ciudadanía está inconforme porque se manifiesta que se está ocultando la información. Mire, el día de ayer en la rueda de prensa que la dan tanto el ministro de Finanzas cuanto Sebastián Roldán, los dos coinciden en decir lo mismo como loros, o sea, lo repiten así y lo repetirán hasta el fin de los días. El país tiene 4 prioridades. Salud, dice, salud no es prioridad del gobierno. ¿Por qué no es prioridad del gobierno? Carta de renuncia de la ministra de Salud el 21 de marzo de este año, hace poquitos días. Carta de oficio, formal. Y le dice que renuncia, le dice al presidente Moreno, porque hasta esa fecha, 21 de marzo, no hay asignaciones presupuestarias para atender el tema del COVID-19. Entonces es prioridad la salud para este gobierno. Es lo último de lo último de lo último. Por eso esos bombazos. Vamos a crear la Universidad de la Policía Nacional. O sea, una cantidad de pavadas en la mitad de un problema. La alimentación. ¿Qué ha funcionado durante estos días para que tengamos un acceso sustentable y sostenido en materia de alimentación? Pero viene la tercera prioridad, que es la que da risa. Producción, dice. Cuando debían estar produciendo 740.000 barriles diarios de crudo, y están produciendo exactamente 200.000 barriles menos, con lo cual se hubiera podido paliar algo la caída de los precios del petróleo. ¿Y por qué no se produce esa cantidad? Porque no le dan a Petroamazonas los recursos, siendo que es un negocio redondo darle a Petroamazonas, pagarle $1 para que nos entregue el petróleo a un precio superior. O sea, Petroamazonas le cuesta producir un barril $17, $17 con 24 centavos en promedio. El campo Sacha, porque no todos tienen el mismo costo de producción, el campo Sacha le cuesta al país producir un barril $6. Y a las compañías petroleras transnacionales que están en el oriente, ahí al ladito de ustedes, Así es. las compañías petroleras les pagan un promedio de $35, $36 por un barril. Y quieren que un campo que le cuesta al Estado $6 producir un barril, más o menos decir, estamos en crisis, pasemos la carne al sector privado para que hagan un negocio. Y dice el ministro de Energía, con eso vamos a levantar la producción en 25.000 barriles. Pero para beneficio de la empresa que le va a cobrar una tarifa que la calcula el mismo ministro de Energía anterior, Carlos Pérez García, de $14 o más. Entonces, si este pueblo se deja estar, yo he dicho esto en los medios, es como que si al gobierno le dieron 100 cristales en la cristalería y ha roto 80. Quieren que termine de romper los 20 finales. Y cuando estamos ante un gobierno inepto, desalmado, que ni siquiera ha podido manejar con técnica y con capacidad, no la crisis, sino la economía durante estos 3 años. Sale la presidenta del Consejo Nacional Electoral ayer a declarar al país que pide que va a hacer una consulta a la Corte Constitucional del Ecuador para aplazar las elecciones. Esto es peor que el coronavirus. Justamente, doctor Tandazo, venía escuchando eso en una radio hoy en la mañana. Pero ¿por qué mejor no se dice que esos recursos de las elecciones sean transferidos totalmente a esta emergencia sanitaria? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el interés de aplazar las elecciones? A ver, amigo, ahí hay una confusión. Ahí hay una confusión. Aclaro, Primero, por favor. no es que tienen en este momento el dinero para decir por qué no transfieren esos dineros. O sea, están no tienen chiros. esos dineros. Esos dineros los tendrían hipotéticamente el momento que comience la campaña electoral. Comencemos por allí. Segundo, Ok. dicen que esos dineros pasen
al erario nacional para atender lo que sea, necesidades de salud, de lo que sea. Pero viene un tema que la gente no se da cuenta, porque es perverso. Los partidos y movimientos políticos que no pertenecen a los grandes oligarcas de este país o al gran poder económico, por eso se diseñó esto de que el Estado asuma una parte de la publicidad para una campaña presidencial y para una campaña de asambleístas o de lo que sea. El momento que usted dice no se paga a nadie, ¿quiénes son los que tienen, por ejemplo, dinero de bolsillo para decir aquí está para la campaña? Los que tienen dinero, pues mi amigo. Vamos a poner un ejemplo que creo que todavía no está de candidato, pero estuvo 3 años o más de candidato. Álvaro Noboa. Álvaro Noboa feliz, pues de que digan, el Estado no da un centavo. Él saca un cheque de 20 millones y cubrió de propaganda el Ecuador. Entonces hay que pensar un poquito más, que esto también es para facilitar que los grupos de la derecha económica, con este tipo de soluciones, encuentren una vía ancha para captar el poder en el 2021. Pero lo grave es lo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral que quiere aplazar las elecciones. Eso no se puede permitir, a cuenta de que nos tienen en una especie de arresto domiciliario. No podemos salir, no hay soluciones, porque no hay soluciones por ningún lado. El gran problema del COVID es la movilidad. Entonces, ¿cómo resolverlo? Permítame darle un tip. Llega, por ejemplo, una persona, aquí es donde yo vivo, llegó una persona de España, hace 10 días, y hace 2 o 3 días se declaró que tenía COVID. ¿Qué tiene que pasar con la gente que viene de los aeropuertos? Tienen que ir directamente, lo que hace China, directamente del aeropuerto a los centros de aislamiento, porque el virus se desarrolla en 14 días. Pero aquí no, le toman la temperatura y váyase para la casa. O sea, esto no hay ministro de salud, no hay ministro, no hay gobierno, no hay absolutamente nada. Y justamente, doctor Tandazo, algo nos decía un ciudadano que es de aquí de la provincia de Orellana, que en estos momentos está en aislamiento voluntario en la capital de la República. Él nos decía algo así, que a él en el hospital Pablo Arturo Suárez le decretaron una neumonía crónica, siendo un hombre sano, que no tenía ninguna patología, y lo mandan, según la Organización Mundial de la Salud, un paciente con neumonía crónica tiene que ser hospitalizado, pero lo han enviado a la casa. ¿Sabrá Dios si tiene COVID-19 o no? Sí, pero no solamente eso, le acabé de decir. O sea, algo pequeño, doctor. De Orellana. Y dijo algo, de acá no se ha reportado nadie como paciente. Claro, pues y el holandés que estuvo en el Coca. No, en Cuyabeno, en Sucumbíos es. Bueno, en Cuyabeno, lo que sea, pero sí. ¿Qué es lo que hicieron? Mire, fue perdóname la palabra, discúlpeme, y la ciudadanía le pido disculpas, es una estupidez lo que hicieron. Tiene usted una persona a la que le detectan COVID-19. Tiene que usted en ese momento tratar de que esté en el menor contacto posible con otras personas, aislarlo. Lo mandaron a Quito. Y en Quito lo metieron en un hospital donde están toda suerte de pacientes con otro tipo de enfermedades. Entonces usted dice, este es un país donde el país está con los arcos abandonados, como en el fútbol. O sea, no hay una política de nada, absolutamente nada. Y lo que sí sabemos es que esto, oígame, escúcheme bien, ciudadanía de la provincia de Orellana. Somos el país más crítico de América del Sur y de América Latina en el tema del COVID-19. ¿Y por qué lo digo? Porque usted tiene que hacer una comparación en función del número de habitantes que tiene un país. Si nosotros tenemos 17.300.000 habitantes y tenemos hasta ayer 981 casos del COVID y 18 muertos, que parece que superior la cifra, pero dejémoslo allí, y compara usted las cifras con poblaciones superiores o inferiores, nosotros tenemos el mayor número de contaminados y de muertos de América Latina. El Ecuador es el más crítico. Es el más crítico. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, Brasil tiene 210 millones de habitantes y tiene 1.500 casos de contaminados, y nosotros con 17 millones, menos de la 10ª parte, tenemos 981 contaminados. Somos el país más crítico y no hay gobierno. No hay gobierno.